Muy bien, buenas noches. Ahora vamos a seguir con el punto número 15, que es la corrección espiritual de forma gradual. Y ayer, la vez pasada, hablábamos de la luz de Hasadín, o la luz de fe, o la luz de la misericordia, y todas estas significancias, misericordia, fe, o como dicen los hebreos, Or de Hasadim, van a ser tratadas muy profundamente en el proceso de la Kabbalah, porque Or Hasadim es como tener el pie derecho. Si no aprendes a estar en Or de Hasadim o el lado derecho, no tienes una pierna y no puedes avanzar. Necesitas tener las dos piernas, la izquierda y la derecha, para avanzar en el camino espiritual y trazar la línea media. Entonces, es vital que entendamos poco a poco qué significa la luz de la fe, la luz de la misericordia o, como le llaman los hebreos, Or Hasadim. Ya profundizaremos más al respecto. Por lo pronto vamos a seguir con la lectura que nos da el maestro. Dice así: si uno procura comportarse de este modo, es decir, del lado derecho, entonces el Creador abre en la persona una sensación, un sentimiento de grandeza infinita y de poder infinito. ¿De parte de quién? De parte del Creador. Te llega con el tiempo de trabajo en la derecha, la famosa Romemut, o el sentimiento de grandeza del Creador. Y esto es muy, pero que muy importante para continuar moviendo la pierna derecha. Sigo leyendo. La fe deja lugar para el conocimiento. La fe deja lugar para el conocimiento. Vas sabiendo, vas concientizando. ¿Qué vas concientizando? La Romemut, la grandeza infinita del otorgamiento del Creador. Sigo leyendo. El cuerpo empieza a sentir la importancia del Creador, permaneciendo dispuesto a hacer todo en su favor, porque ahora ha recibido la importancia del magno y su consentimiento de recibir cualquier cosa de nosotros. Esto es aceptado como el logro de placer. Pero en este caso, sentimos de nuevo que se ha conseguido el progreso con el cuerpo, con el deseo de recibir. Acuérdense que cuerpo ya aquí debe de ser conocido como el deseo de recibir para uno mismo. No es la grandeza del Creador la que determina nuestras acciones, sino el placer y el grado de confianza personal en el trabajo hecho por el bien del magno, por el bien del Creador. Todavía aquí en este momento donde empiezas a trabajar la derecha, se sigue manifestando como un punto importantísimo el cuerpo, el recibir para ti mismo. Pero pronto va a pasar algo muy interesante. Pronto vas a dejar
de tener importancia del cuerpo, del deseo de recibir para ti mismo. Pero ese es el camino que vas a ir adquiriendo. Bueno, así, una vez más caemos en las manos del egoísmo y el interés personal. Es decir, sigues y regresas al cuerpo. Y así continúas. Y dice el maestro, nuestra inhabilidad en este periodo de tiempo, nuestra inhabilidad personal para percibir al Creador, nos permite insistir en que hemos realizado todas las acciones en su favor. Es decir, este regreso al interés personal, a pesar de que quieres trabajar el lado derecho, es decir, el lado en favor del Creador, este regreso te muestra a ti que estás siendo todavía inhábil en la cuestión de percibir al Creador totalmente. Entonces, por eso es que regresa el cuerpo, el deseo de recibir. Y por eso es que debemos, y el estudiante de Kabbalah insiste en acciones a su favor, pero pensando también en el favor del Creador. Entonces, esto ya le permite ir viendo el altruismo como espiritualidad. Dice el maestro, la revelación del Creador que está representada por la línea izquierda se conoce como el conocimiento de la luz de la sabiduría. Esto es muy importante porque hasta que intuyes o empiezas a intuir el lado derecho, le das la verdadera dimensión al lado izquierdo, al deseo de recibir, porque entonces te das cuenta que el deseo de recibir te va a poder llevar insistiendo en la transformación de ese deseo de recibir hacia el altruismo cuando insistes en que todo sea en favor del Creador. Es decir, insistes en no recibir nada para ti. Pero entonces, esta situación del lado izquierdo se va a conocer desde este momento como luz de la sabiduría, es decir, Jogma. Y el juego de la derecha y de la izquierda es Jogma, Binah, deseo de recibir izquierda y deseo de conferir derecha. Aquí empieza todo. Primero empieza conociéndolo, como lo estamos conociendo, y después lo vas a empezar a practicar en ti. Y cuando empiezas a practicarlo en ti, te llevas hacia otro nivel, hacia otra cualidad. Esa otra cualidad que se va adquiriendo en este proceso se llama Tiferet, que ya lo veremos más adelante. Sigo leyendo. Por lo tanto, la revelación del Creador hace que para nosotros sea necesario aplicar restricciones estrictas y sin exagerar, restricciones estrictas sobre la adquisición del conocimiento, el manejo y la percepción de su grandeza. Es decir, hay que estar muy alerta en esto. Esto
balancea la fe y el conocimiento. La fe por el Creador y lo que vas sabiendo de la grandeza del Creador. Esto balancea la fe y el conocimiento, la ausencia de la percepción y el deleite en el Creador, en una proporción que aseguraría que no caigamos de nuevo presos del egoísmo o del cuerpo. Al agregar una pequeña porción de egoísmo al estado original, podemos usar esa pequeña porción y todavía proceder como si no hubiésemos aprendido nada, tal como en el estado original. Al balancear la línea derecha con una pequeña cantidad de la línea izquierda, en ese momento estamos creando una línea media. La parte, dice el maestro, la parte de la línea izquierda en la línea media determina entonces la elevación de nuestro nivel espiritual. Y habrá en este momento muchas preguntas al respecto. ¿Qué es esto de la línea media? ¿Estoy en la línea media o estoy en la línea izquierda? ¿Qué es esto exactamente de la línea izquierda? Y más, te preguntas, ¿qué es esto de la línea media? Que es la elevación del nivel espiritual. Y quiero decirles una cosa, no van a saberlo hasta que empiecen a practicar en ustedes. A lo más que puede aspirar un estudiante de Kabbalah de principio es a conocer este principio, es a conocer estas características, pero realmente empezar a dimensionar la izquierda, la derecha y la línea media en toda su extensión empieza cuando empiezas a trabajar en ti y en tu interior. Punto. No hay otra manera. Bueno, vamos a seguirle. El estado espiritual por sí mismo es considerado el estado del magno. El grado siguiente lleva hacia el final, el nivel más alto, es decir, nuestra fusión con el Creador en nuestras cualidades y deseos. Porque estás transformando tu interior, estás yéndote hacia el altruismo. Entonces, ¿hacia dónde te estás yendo? Hacia la equivalencia con el Creador, a parecerte al Creador, hacia la meta final de la corrección. Y esto ocurre por el incremento gradual y ya alternado, es decir, la práctica gradual de la línea derecha e izquierda que haces en tu interior. Mientras no empieces a practicar esto, puedes estar en Kabbalah 75 años, 80 años, 50 vidas. Pero si no empiezas a practicar, no estás avanzando más. Punto. Estás recibiendo información. Información que se oye muy bonita porque trae luz circundante. Pero como estudiante y quieres pasar a algo más que ser estudiante y convertirte en un cabalista, pero sobre todo el interés que tienes de favorecer al Creador en un camino espiritual, no va a aparecer mientras no lo practiques.
Así de simple y así de sencillo, aunque es complejo, la práctica. Bueno, repito esto. El balance de ambas líneas ocurre en cada nivel de la escalera espiritual. El balance de ambas líneas ocurre en cada nivel de la escalera espiritual. Y la pregunta es, ¿de dónde rayos agarro el egoísmo? No te preocupes. El egoísmo se te va a revelar conforme vas haciendo esto y ni te imaginas el grado de egoísmo que tienes o que tenemos. Ni te lo imaginas. Pero el hecho de que quieras practicar esto en ti va a permitirte revelar en ti esos niveles de egoísmo que necesitamos para caminar izquierda, derecha, derecha, izquierda y media. En el estado, sigo leyendo, en el estado de la línea derecha debemos estar felices sin ninguna razón, solamente por el pensamiento de que el Creador existe en nuestro mundo. ¿Por qué existe? Porque ya te diste cuenta que existe. Porque ya sabes cuál es el camino, ya estás recibiendo la información. Todo lo que hiciste y fuiste te trajo aquí. Y eso es motivo de felicidad sin ninguna razón. ¿Por qué? Pues porque vas a empezar el camino del Creador. Que ya se reveló en nuestro mundo. Y esto es suficiente para estar feliz, para revelar la felicidad. No, note usted o nota que no estamos hablando de los estados de alegría o de felicidad en el mundo material. Mucho menos estamos hablando de sus contrarios, que es la infelicidad o la no alegría. No, a eso no nos referimos aquí. En nada nos referimos a eso. Estamos hablando de la felicidad que te da ese trabajo interno de ir transformando tu egoísmo en altruismo en base a la derecha, en base a la izquierda y en base a la línea media. Eso ya es motivo de felicidad. Punto. No quieras encontrar la felicidad en tu casa o en tu marido o con tu esposa o con tus hijos o porque tienes un coche a la puerta, porque tienes nada de eso. Y no quiere decir eso que no tengan valor. Tienen valor por lo material y utilízalo. Pero eso no es lo espiritual, porque estás hablando del cuerpo ahí. Entonces, tienes que aprender a dimensionar que estás en los dos mundos ya, en el mundo de lo material y que no lo debes despreciar ni desperdiciar, pero que también estás en el mundo espiritual, transformando tu egoísmo. Y eso es la felicidad. Perdón, eso es la felicidad. Y hay que sentirla para verdaderamente dimensionar que esa felicidad es eterna, no se acaba. No es como, me compré un coche, qué felicidad y qué placer me da y a la semana ya no sientes nada. No. Esta felicidad tiene un aditamento que se llama eterno, infinito. Pero hay que sentirla, porque si no la sientes, no la crees.
Así de simple es esto. Si no la sientes, no puedes. Y puedes hablar de la felicidad como un loro. Habla nada más de palabra, pero no la estás sintiendo. Abunda el rap diciendo, tal estado se conoce como, entre comillas, estar feliz con lo que uno tiene. Cierra comillas. Punto. Y acota el rap. Y esto es muy importante. Si nada puede sacarte de esta condición, es que se considera absoluta. ¿A qué se refiere con que algo te pueda sacar de esta condición? Pues muy simple, al cuerpo, al deseo de recibir para ti mismo. Si te saca totalmente de este camino, pues entonces se considera que no estás totalmente en absolutismo hacia el hacia el camino correcto. Bueno, sigo leyendo. Pero si comenzamos a examinar nuestro estado espiritual, veremos que de ninguna manera nos acercamos al Creador, debido a que también hemos experimentado el hecho de que no podemos corregirnos a nosotros mismos y entonces siempre empezamos a pedir ayuda. ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Pues al Creador. Así pues, la luz del Creador que nos ayuda a superar el egoísmo del cuerpo, es decir, el deseo de recibir para ti mismo. Este asunto que, entre otras cosas, te refuerza la postura del lado derecho, a esto se le conoce como alma. Esta fuerza, este deseo que imprimes, esto significa que ya tienes un alma. Sí, si no tienes este deseo, no tienes alma. Y aquí es donde empieza otra vez el regreso. ¿Cómo que no tengo alma si el padrecito me dijo que todos tenemos alma? No, pero yo he aprendido desde chiquito en el seminario y mi papá me decía que todos teníamos alma. Y empieza otra vez el asunto. Hasta que se te quita lo terco. Sigo leyendo. Recalca aquí el Ram lo siguiente. La forma más segura de determinar si un acto es altruista o egoísta, pues es ver si sentimos que estamos listos para hacer caso omiso a cualquier resultado, punto, a cualquier recompensa o pago. Independientemente del inmenso ímpetu para gratificarnos a nosotros mismos como resultado de nuestro propio trabajo. Es decir, no tiene nada que ver que andes buscando el ímpetu para gratificarte. Simplemente le das la vuelta y no te interesa. Punto. Y eso ya es un resultado importante. Sigo leyendo. Únicamente, dice el Rab, en este caso, habiendo recibido placer, podemos insistir en que lo hicimos a favor del Creador y no para nosotros mismos.
El sendero completo de la ascensión espiritual es, y ojo aquí, pongan atención y no lo eches a la borda, el sendero completo de la ascensión espiritual es una negación gradual. Es una negación gradual para recibir placeres más y más grandes. Primero, los placeres de nuestro mundo y luego los placeres espirituales verdaderos, que es, ni que pensarlo, no es otra cosa que la percepción del Creador. Pero también puedes caer. El Creador se ocultó a fin de permitir adaptarnos gradualmente a esta tarea. Por lo tanto, la ocultación del Creador debe ser vista como un aspecto de nuestra corrección y debemos pedirle a Él que se nos revele, ya que tan pronto seamos capaces de percibirlo sin dañarnos, Él se revelará de inmediato. Y aquí surge una cuestión que es importantísima, que empieza un estudiante de Kabbalah el camino y tarda meses y a veces años y a veces no lo consigue la revelación del Creador. Pero no es porque el Creador esté fallando, sino porque no estás haciendo el camino correcto. Y entonces viene la desesperanza y viene, me voy de Kabbalah, y este amigo es esto, y este maestro no sirve, y aquellos nada más me están peleando, y esto, y esto, y esto, y aquello. Y buscas los pretextos más importantes que te da tu mente para alejarte. Pero eres tú, que no estás haciendo lo correcto para que se revele el Creador o el otorgamiento. Entonces, ¿quieres realmente empezar el camino espiritual? Pues mientras más te tardes, pues más tiempo te va a llevar esto. Y estoy hablando verdaderamente de mucho tiempo. No estoy hablando ni de días, ni de semanas, ni de meses. Inclusive puede llevar años o vidas enteras. El Creador se ocultó a fin de permitir adaptarnos gradualmente a esta tarea. Es decir, tienes que iniciar la tarea en ti. Por lo tanto, la ocultación del Creador debe ser vista como un aspecto de nuestra corrección y debemos pedirle a Él que se nos revele, ya que tan pronto seamos capaces de percibirlo, sin dañarnos, Él se va a revelar de inmediato. Si pudiéramos sentir el placer de percibir al Creador en nuestro estado egoísta inicial, nunca reuniríamos suficiente fuerza para desprendernos de nuestro egoísmo, para pedir al Creador que nos conceda la fuerza de voluntad para resistir la atracción de la satisfacción. Así como las mariposas de la noche que se precipitan hacia la luz que las mata, así falleceríamos en las llamas del placer, pero aún no seríamos capaces de resistirlas. Y les pregunto a ustedes, ¿dónde diablos está hablando el maestro? De conexión.
de que tienes que bailar con X, Y o Z, de que tienes que juntarte. Por supuesto que sí, pero la conexión correcta empieza por el lado interno de tu persona. Eso te va a llevar a la conexión correcta. Solamente, dice el rap, solamente aquellos de nosotros que han experimentado la falta de fuerza frente a un gran placer entienden que no seríamos capaces de abstenernos de obtener placer si el disfrute fuera mayor que nuestra fuerza de voluntad y que nuestro reconocimiento del mal. Eso es empezar a practicar. Eso es empezar a querer caminar derecha, izquierda y media. Primero, haz una fuerza de voluntad por restringirte de cualquier placer. Pero no dejar de no sentir el placer, no, sino restringir tu deseo de recibir placer. Apegos. Por supuesto que vas a recibir. Por supuesto que sigues respirando. Y eso te da vida, eso es recibir. Pero es muy diferente recibir para favorecer al Creador. ¿No ves la recepción del placer para ti mismo como algo para ti mismo, sino que lo recibes porque Él te ha mandado que lo recibas y eso le da placer? Punto. Hay una diferencia muy, pero muy grande, como de aquí a Estados Unidos, en estas dos cosas de recepción. El Creador, sigo leyendo, se oculta de nosotros precisamente para nuestro propio bien, para que no estemos abrumados por los placeres y de esta manera hacer posible que nosotros vayamos por el sendero de la fe, es decir, acercarnos hacia el lado derecho y adquiramos las vasijas de otorgamiento, donde va a residir entonces sí la luz interior en cada uno de nosotros. Pero tenemos que acostumbrar a nuestro cuerpo a tener las vasijas correctas, a querer dar. A eso se le llama vasijas de otorgamiento. Dar el placer para otro, no para mí mismo. Si deseamos hacer algo que no es para nuestro beneficio, pues entonces nuestros cuerpos o el egoísmo exigen una contabilidad exacta sobre si vale la pena hacerlo. Por no tener una meta sin la recompensa del placer, no somos capaces de trabajar. Esa es una realidad muy, muy importante. Y buscamos todo tipo de deficiencias, deseos espirituales y defectos en nuestra meta o propósito espiritual. Nuestros cuerpos siempre van a preguntar antes que nada, ¿con qué propósito tenemos que estar involucrados en esto? Esta situación de siempre estarte preguntando esto es la llamada inclinación al mal. No, no es nada más recibir para tu propósito, no, es recibir para tu propósito y saber que estás recibiendo para tu propósito y saber que esto es una persistente situación en ti. Saberlo.
discernirlo y darte cuenta de esto. Y esto se llama inclinación al mal. En la etapa siguiente, nos impide lograr lo que hemos planeado. En este caso, se llama Satán, que en hebreo Satán se deriva del verbo listot, que significa virar. Porque esto nos hace que deseemos hacer un viraje, un cambio del sendero que caminamos. Esto quiere decir Satán, que te hace ver después de la inclinación al mal, después de que te has dado cuenta de ello, simplemente aparece Satán o aparece la sensación de listot, que significa querer virar, querer cambiar el sendero y el camino que llevas. Después de esto, mata a nuestra espiritualidad al arrebatarnos todos los sentimientos de espiritualidad de nuestro aprendizaje y de nuestra relación con la Kabbalah. Y específicamente nos da placeres arropados con vestiduras de este mundo. En este caso es cuando nos damos cuenta que existe el ángel de la muerte y lo conocemos porque ya después de lo que nos hemos informado, ya después de que empezamos el trabajo espiritual, regresamos nuevamente al deseo de recibir. Esta situación de regresar y estar consciente de ello se le llama el ángel de la muerte. Y ya hay solamente una respuesta a todos estos agravios que te da el cuerpo o el deseo de recibir. Hay solamente una respuesta. Entre comillas, yo sigo adelante a pesar de lo que me dices sobre la fuerza de la fe, porque el Creador así lo requiere. Seguir persistiendo constantemente. Esa es la regla de importancia vital cuando llegas a esto. Esta condición del Creador se conoce como la ley de los mundos del más allá. Y aquí le vamos a dejar para continuar en la próxima grabación. Así que, pues por lo pronto hay que pensar muchas cosas y prepararnos para conseguir el camino práctico de la fuerza interior. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos en la próxima.